shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words now only. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en Comunidad TVCO, dispuestos a una nueva noche con los temas que sabemos son de interés para toda nuestra comunidad. En la noche de hoy la intención es abordar con quienes nos visitan la adolescencia y sus vivencias post-pandemia, es decir, las secuelas o mejor dicho las consecuencias que ese periodo tan especial que nos tocó atravesar, que muchos dicen que no debemos hablar tanto en pasado, sino en presente, no dar vuelta a la página tan pronto por lo menos, pero decíamos a esa etapa, a ese conjunto tan importante de nuestra comunidad, que a veces son hijos, a veces son sobrinos, a veces son conocidos o por lo menos pibes que vemos en el barrio o pibas que vemos en el barrio, le trajo, por cierto, consecuencias más que delicadas. En la noche de hoy vamos a hablar con estos piquenses que por su quehacer cotidiano, por lo que día a día aportan en su ciudad, tienen un vínculo muy estrecho con ese segmento juvenil. Vamos a recorrer este camino en comunidad con los siguientes invitados. Muy bien, y aquí estamos ya dispuestos. Muy buenas noches, ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestra Gracias, casa. muchas gracias. Vamos a ver si juntos le podemos sacar punta a un tema que, como sabemos, es preocupación en toda familia, ¿no? Sí, esperemos aportar algo. ¿Cómo no? Así será. Vamos a compartir, junto a ustedes también, la palabra de Sandra Andreoli. Sandra coordina los equipos de salud mental de la zona sanitaria del Hospital Gobernador Centeno y nos brindó su parecer con respecto a los momentos que nos tocan atravesar. Estamos viviendo momentos complejos de mucha labilidad emocional, de mucha fragilidad, donde interfieren un montón de factores. Socioeconómico, todo esto que pasó con relación a la pandemia, a la crisis de muchas instituciones que históricamente fueron las que contenían. Todo esto va poniendo en evidencia mucha más fragilidad a la hora de ver cómo resolver las cuestiones cotidianas que nos suelen frustrar. Los desamores, las tragedias, las tristezas. Es una población a la que en general siempre nos costó convocar como población cautiva, a diferencia del niño que tiene instancias casi obligadas de circulación por los ámbitos de salud, porque hay controles, planillas. Con el adolescente siempre nos pasó que la llegada es en situación de urgencia o a la guardia. No hablo siempre de salud mental, ¿no? Esto de que cuesta mucho sostener el control de salud. El gran desafío es encontrar la forma siempre, y es artesanal cada vez, de encontrar espacios que puedan convocar a todos los adolescentes, no digo a todos, pero algunos adolescentes que particularmente están atravesando mayores situaciones de vulnerabilidad y no necesariamente son los que encontramos a veces dentro del ámbito escolar. Nos cuesta esa convocatoria, claramente, sí. La de todos los adolescentes que no tenemos dentro del sistema educativo. Así escuchamos a Sandra Andreoli en este breve panorama. Vamos a establecer nuestra primer pausa. A su regreso dialogamos con los invitados. In olden days I claimed to start to was regard to something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words now.
aquí estamos nuevamente. Escuchamos la palabra de Sandra Andreoli y bueno, la queríamos usar de basamento, por lo menos eso, a ese relato, para poder empezar a desandar este camino. Ezequiel, vos en tu caso lidiás, si se puede decir, en tu actividad, o por lo menos coordinás una actividad que, como indicaba Sandra, es muy difícil ir, y ustedes han ido de algún modo a ese sector. Sí, bueno, para que la gente sepa un poquito, soy parte de un proyecto de teatro comunitario que hace 8 o 9 años que está acá en Pico, y lo que busca, si bien hicimos algunos proyectos específicos para jóvenes, es que haya un espacio intergeneracional donde justamente lo que decía un poquito Sandra, ¿verdad? Se pueda concretizar en espacios de construcción colectiva, digamos, o sea, porque es verdad que la contención obviamente es esencial, individual, pero por lo menos nosotros creemos que los jóvenes, los y las jóvenes, necesitan espacios donde sean protagonistas de su propia realidad, sean protagonistas de lo que quieren a futuro, de lo que quieren expresar, ¿sí? Entonces un poquito nosotros, desde la experiencia de teatro comunitario, buscamos eso, que haya espacios donde se construya colectivamente un discurso, una manera de pensar, una manera de accionar, digamos. Bien. Bueno, tu función es más técnica, si se quiere, pero bueno, Sí. estás de todos modos abocada a esa primera línea de acción en la atención. Sí, en realidad hay como dos grupos. Uno son aquellos que transitan porque vienen traídos por la familia, y otro grupo de adolescentes que acuden solos a pedir ayuda y a ser escuchados. Así que en realidad hay como dos grupos que en la demanda, un poco esto que decía Sandra, ¿no? Aquellos que son traídos o que son mandados por ahí, cuesta un poquito más, porque bueno, también ponen en evidencia otras cuestiones que tienen que ver con los adultos y el compromiso que tienen los adultos frente a la población, a los adolescentes. Y un poco esto que también decía Sandra, ¿no? Un poco esta crisis institucional, instituciones que formamos los adultos, ¿sí? También, bueno, por ahí ante semejante cuestión como fue la pandemia, como puso más en evidencia ciertas problemáticas y ciertos conflictos que, bueno, tuvimos que empezar a como poner sobre la mesa también los adultos trabajando interinstitucionalmente para poder, bueno, afrontar, contener, resolver cosas que también nos estaban pasando a los adultos. Así que es todo un tema. La pandemia tuvo esa característica, ¿no? Que de algún modo atravesó a todo el cuerpo social y no dejó segmentos sin vulnerar. Es complejo el tema porque creo que todos lo hemos padecido, o sea, nos atravesó a todos de alguna manera, con consecuencias, bueno, en las emociones, en la salud mental, en el tema de temores, ansiedad, angustia, que yo creo que actualmente todavía estamos observando ese impacto en los chicos y te digo más, yo también atiendo adultos y también lo veo en los adultos. Fue algo que no se soluciona en poco tiempo, digamos. Los tiempos internos, o sea, en realidad son procesos, ¿no? Por fuera podemos ser muy conscientes de las cosas, pero los procesos internos tienen otro ritmo, otra velocidad, y ahí es donde tenemos que estar atentos, sobre todo con los jóvenes, de escucharlos, porque lo que pasa, claro, ellos se manifiestan como pueden y donde pueden. En el ámbito educativo es por ejemplo, uno de los lugares donde más lo podemos observar, pero bueno, también obviamente hay que ver las características de cada persona, ¿no? De cada chico. No nos olvidemos que la adolescencia es una etapa evolutiva donde se sufre mucho, donde a veces están muy vulnerables, y de acuerdo en qué momento suceden las cosas, las vivencias que ellos viven, el impacto va a ser mayor y la contención va a ser mayor. Y una de las cuestiones que yo siempre digo es
con qué velocidad nos movemos las instituciones y los sistemas, porque a veces la salud tiene otros tiempos, no puede esperar, así, a ver, y bueno, lo que yo veo que también hubo un gran trabajo humano, no es para quedar bien, para halagar a nadie, pero los docentes, los directivos de las escuelas, el equipo de Infanto, la verdad que todos nos hemos puesto al hombro y hacer seguimientos telefónicos con WhatsApp cuando estábamos que no había presencialidad, fue terrible. Y bueno, el exceso, digamos, de las pantallas, también yo creo que eso también nos desgastó un poco, 20 millones de grupos, pero bueno, había que hacerlo, digamos, fue la manera en que se encontró como para poder enfrentar y poder dar una respuesta, ¿no? Rocío, un poco lo manifiesta Sandra, el adolescente que concurre a clase o que concurre a la escuela por lo menos, ya goza de la primer contención o de la segunda en realidad, la primera es la familia, pero en esa contención que es importante, pero lamentablemente hay muchos que quedan por fuera de ese sistema. ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido? Sí, bueno, la verdad es que escuchando a Sandra pensaba, ¿no?, que es así, son las distintas instituciones que estamos, digamos, nuestro objeto, ¿no? La prioridad son estos jóvenes y cómo todas las instituciones intentamos intervenir para acompañarnos. La escuela creo yo que es una institución hoy por hoy clave, ¿no? Me parece que la pandemia hizo esto, es mostrar la importancia de la escuela como institución que busca alojar, contener, ¿no?, que escuchar y acompañar a estos jóvenes, pero también me parece que la pandemia hizo que haya dado un giro en la institución para acompañar también a la familia, ¿no? Y que esta escuela que acompaña al joven, a la familia, busque acompañarlo a través de otras instituciones, extender redes, ha cambiado mucho la función escolar, donde tiene un fuerte vértice en su función social también. No es solo enseñar, ¿no? Y la pandemia vino a mostrar esto, en las distintas condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Y en esto de enseñanza, bueno, contemplamos todos los docentes, los directivos, todos. La verdad que en lo que respecta a lo que es el ministerio, ha dado cantidad de resoluciones de una manera, ha construido resoluciones que yo no sé si históricamente se ha construido la cantidad anualmente, ¿no?, que fue en el 2020 y 2021 para compasar. Y hoy por hoy en el 2022 creo que las instituciones todas estamos intentando esto, ¿no?, buscar una armonía en el acompañar, ya sea a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y a la familia, ¿no? Me parece que eso es lo que busca la escuela. Hubo, por ejemplo, bueno, muchas ideas, de decir, ¿qué hacemos en aquel momento, ¿no? Y, digamos, todo el mundo desesperado a ver cómo se íbamos a contener, a atajar, a dar respuestas. Y yo siempre de entrada dije, a ver, vamos a calmarnos, porque las familias están todas mal y no podemos estar, digamos, sumando. Todo el tiempo llamando. O sea, a ver, tenemos que transmitirle calma, porque en un estado así de crisis como el que vivimos, digamos, la idea es ayudar, pero siempre de un punto de vista de no pasarte para el otro lado y terminar siendo una molestia, ¿no? Entonces estaba la gente preocupada por millones de cosas, no solamente por que el hijo no iba a la escuela, sino por cómo iba a trabajar, la economía, un montón de situaciones que realmente creo que, bueno, al mundo nos superó, ¿no? Indudablemente. A partir de esto decía, se habla, hablando de las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, ya no hablamos de la escuela, ¿no? Hablamos de las escuelas, las familias, los y las jóvenes, como pensando en esto, en las trayectorias individuales de cada uno. Y otra cosa, vos no te olvides, perdón, si no se me va a ir la idea, perdón, no quiero, que una cosa es el adolescente que venía bárbaro, normal, contenido por su familia, y otra cosa son los casos donde había alguna complejidad previa que ahí lo agravó más, que ahí es donde, bueno, el servicio de Infanto, bueno, también la parte de salud en privado fue terrible. O sea, funcionó la red.
como decíamos. Sí, Un poco. sí, pero Pero vamos a ver. la red humana, porque si bien yo sé que faltan recursos, en todas las instituciones faltan recursos de todo tipo, pero la calidad humana estuvo y sigue estando. Vamos a ver cómo impactó esto en los verdaderos protagonistas de esta noche, que son los jóvenes. Establecemos una breve pausa. A nuestro regreso vamos a recorrer las calles de la ciudad con el micrófono de Luana y ver qué dicen los pibes. In olden days, cycling to start was look out the something shocking, but now anything goes. Good authors too, who wants to better words now only. Continuamos en Comunidad TVCO, como se lo anticipábamos antes de la pausa, vamos a compartir el producto de Luana en la calle. ¿Qué opinaron los pibes, las pibas, cuando les requerimos su parecer, su opinión con respecto a esta pandemia que nos atravesó? Esto nos dijeron. ¿Qué recordás de la pandemia? Y fue un tiempo movido, muchas cosas nuevas, hubo que acostumbrarse a cosas que no habíamos tenido nunca antes, todo ese tipo de cosas. A ver, nada era estable. Obviamente el aislamiento sobre todo y digamos el momento con la familia, porque yo por ejemplo fui muy cercano a mi familia en ese momento, como que nos juntábamos a jugar a las cartas o hacíamos actividades más juntos. Solamente que no se podía salir, que algunos sí salían, eso era el problema, y más o menos problemas, y no ver amigos, no ver a familiares, en sí un poco de caos. Las cagadas a pedo de mi mamá por no hacer las tareas que tenía que hacer. El extrañar a tantas personas, por ejemplo, no sé, a mis amigas, y el tener la libertad de juntarme cuando yo quiera y en cualquier hora. Yo, por mi parte, la pasé muy bien, la pasé en familia, eso me hizo acercarme mucho más a mi mamá. En la escuela, muy bien que digamos no, en la escuela decaí, me llevé todas y sé que mi círculo también me afectó mucho emocionalmente y me conocí más a mí misma y crecí también. Y la verdad lo que recuerdo de la pandemia no son buenas cosas, la mayoría fueron comer mucho y estresarme bastante por no poder salir. Fue horrible, fue horrible. Fue horrible. Y lo que recuerdo es el aislamiento, lo que fue pesado estar encerrado. Fue un año entero estando encerrado y la pasé mal. Al principio no, porque era distraerme de la escuela, viciar y distraerme de todo eso, lo que era la rutina, pero fue horrible porque mi viejo terminaron contrayendo coronavirus y después de eso fue peor porque andar con barbijo dentro de casa, ya más que tenías cuando salías a hacer alguna cosa, era barbijo, siempre cuidado, y el andar con eso en casa cada vez que quería hablar con mi viejo era asfixiante. ¿Y cómo era tu rutina? Y era despertarme, comer, después tender mi cama y estar en la computadora todo el día. Me despertaba a las 7:30 de la mañana, porque dentro de esa hora de la escuela. Bueno, desayunaba, entraba a la clase de Zoom y estaba en Zoom hasta las 1:30 de la tarde, por ahí. Acostarme tarde, levantarme tarde y estar hasta tarde en la compu. Al poder manejar yo mis propios horarios, no tener los horarios de la escuela y todo, podía elegir cuándo hacía cada tarea y cada cosa. Ver series, ver películas y todo eso, a veces leer, hacer ejercicio y comer. No salía de mi casa, me quedaba todo el rato ahí. En ese tiempo me quedé ahí. No salí de ahí, hacía las llamadas por celular y todo. No iba a ningún lado. Me iba a quedar re mal, pero me levantaba a las 5 de la tarde, comía, merendaba, miraba la serie, por ahí hacía tareas, hacía videollamada con mis amigas, festejé mi cumpleaños. Bueno, de todas las opiniones y de todos los pareceres y de todos los sentires, ¿no? Sí, yo creo que hubo como, bueno, un parate en la cotidianidad de todos, ¿no? Porque, un quiebre, digamos. Sí, y esto, la escuela, como decían recién mis compañeros, la escuela que estructura, que es un espacio saludable,
que da un orden también, un tiempo, ¿sí? Un ritmo a los chicos y un encuentro con el otro, no solamente con los adultos, sino con los pares, se vio interrumpido. Y todos en casa, incluso papá y mamá o los adultos responsables tampoco podían ir a trabajar, o eran muy pocos los que podían salir. Se encontraron todos a tener que utilizar pantallas. Y ahí apareció otro problema, no todo el mundo tenía pantallas como para poder conectarse y no se podían conectar todos, y esto generaba todo un mal humor, porque tengo que trabajar, porque tengo que conectarme a la clase, porque bueno, y al final terminaba todo también generando un conflicto. Por eso por ahí hablábamos de que también hubo todo un conflicto institucional, tomando a la familia también como una institución, que fue directamente afectada. Después, bueno, las exigencias también de la escuela, que había que cumplir con ciertos parámetros, de los trabajos de los adultos que estaban a cargo de la familia. Bueno, fue todo un lío un poco así como lo describen los chicos, que terminaban levantándose a cualquier hora o buscando la forma de conectarse. Algunos también transgrediendo. A eso iba. A mí cuando lo veía me golpeó un poco eso de que tiramos sobre las espaldas del pibe la responsabilidad de no ser el agente multiplicador de la pandemia, digamos. Sí, yo me quedé pensando un poquito en eso y de alguna manera creo que también a partir de lo que nos afectó a nosotros la pandemia, termina el 2021, llegamos al 2022 y muchos sentimos que estábamos en el 2019, o sea, y no, en el medio pasaron un montón de cosas, nos pasaron un montón de cosas como sociedad y como individuos, ¿no? Entonces, creo que ahí entra lo que hablábamos hoy, ¿no? La necesidad de esos espacios de charla y de escucha, o sea, creo que eso muchos, y esto valorizo un poco lo que decía el compañero, de que se ha hecho un trabajo tremendo, pero parece siempre que falta un poco, digamos, y ahí, el Estado tiene un rol central, que está en muchas ocasiones generando espacios y demás, pero que aún falta un montón de cosas, o sea, y eso hay que decirlo también, digamos, entonces, porque digo, en un contexto en donde también la idea de Estado está un poquito cuestionada por un montón de gente, me parece que el Estado acá es como central, digamos, como un actor principal para poder generar estos espacios de charla y encuentro, para poder decirnos, bueno, ¿qué nos pasó? O sea, porque le pasó a los pibes, nos pasó a nosotros, ¿qué nos pasó y cómo salimos de esto, no? Les cuesta mucho a los chicos ahora interactuar de nuevo con sus pares, en persona, digamos. Socializar, digamos. Sí, hay como franjas. Los chicos que terminaron sexto grado y empezaron el secundario tienen ahí una falta en los rituales de inicio y de finalización que no se dieron, que dan el paso, digamos, como que marcan, dejan la infancia para entrar en la adolescencia. Los que están en el medio, que fueron los que empezaron a salir, los cumples de 15, que se vieron interrumpidos, y entonces también es todo un inicio para empezar a salir y a relacionarse con sus pares de otra manera. Y la otra franja muy importante es los que terminaron el secundario y empezaban una carrera, que también quedaron ahí como truncos porque empezaron una universidad virtual. Los que se fueron, no terminaron de adaptarse. Recién este año están todos tomando cierta cotidianidad, entonces viene como todo corrido y falta esto de poder interactuar con los pares para adaptarse de nuevo a eso que se vio interrumpido. O sea, la adolescencia en todo su trayecto, digamos, se vio afectada con estos. Hay un montón de rituales o de ceremonias que marcan cierto paso por esta adolescencia y se vieron cortados, y durante 2 años, o sea, no fue poco el tiempo. Entonces, la interacción con pares está costando mucho. Hay conflictos hoy por hoy y bueno, y es un poco lo que se está trabajando bastante. Muy bien. A mí me tocó atender un pacientito que se había ido a estudiar a Buenos Aires. El chico vive con la familia en Neuquén.
Y primera vez, primer departamento, primera universidad. Fue 2 semanas, se cortaba todo tipo de comunicación, o sea, no iba a haber colectivo, no iba a haber... Se vino a Pico, a la casa de la abuela, y estuvo acá varado 3 meses, sin poder volver a la casa. Y la familia desesperada, nos tenés que ayudar porque tenemos miedo que caiga en un estado depresivo. Y de verdad que estaba re mal él, porque todo, digamos, lo que tenía planeado, organizado, se le había frustrado, pero en un abrir y cerrar de ojos, como para... Terrible, terrible. No, lo que por ahí yo venía pensando que tengo ganas de decir algo que es medio contradictorio con todo lo que, por ejemplo, del presupuesto que se le da a salud mental se le da el 2%. Recortes que por ahí se han hecho en algunos ámbitos, o sea, en vez de, digamos, de reforzar más donde más se está necesitando, es donde menos dinero se destina. Y eso es contradictorio, o sea, para poder apalear y para poder seguir luchando con un montón de gente que lo necesita y que necesita ayuda, digamos, ¿no? Fue una de las cosas que por ahí se dijo en el transcurso de la pandemia, que el post-pandemia iba a requerir o iba a demandar una mayor atención en la parte de sensación sentimental, digamos, o por lo menos individual, y es donde por ahí se advierten más limitaciones. Institucionalmente en las escuelas sí se han generado y se tienen que seguir generando, porque como acá conversábamos, en la escuela es el espacio de encuentro con el otro. Y si la pandemia me distanció 1 año, diría 2, con el otro, cuando llego tengo que aprender de nuevo, ¿sí? Con otra edad, con otros intereses, a relacionarme, y nos tenemos que dar los tiempos, como hoy conversábamos al inicio, para eso, ¿no? Digo, ¿cómo poder? Creo que las escuelas estamos en esas búsquedas. Digo las escuelas de nuevo porque ya no podemos hablar de la escuela, pero sí, en todos los niveles, todas las modalidades, hay que volver a darnos los espacios de encontrar, de escucharnos, la escucha, de jugar, de volver hay que enseñar a jugar desde los niños, en todos los niveles, ¿no? Me parece que los jóvenes también tienen que recuperar esos espacios. Es muy difícil, pero el encuentro no es solo con jóvenes, entre jóvenes, también los adultos con ellos, ¿no? Hay que volver a restablecer los vínculos, a hacer contratos pedagógicos, justamente sociales, con todos, con las familias también, entre docentes, con los equipos directivos. Bueno, eso es como el objetivo, ¿no? que hay, porque si no el conflicto pensamos que está en la escuela, y el conflicto no está en la escuela. Excede ese marco. Esos, ¿no? Se esos muestra en la límites. escuela, digamos, se visualiza, pero en realidad no, la está en escuela lo es como social. que nos quedamos sin recursos en un punto, ¿entendés? Yo pensaba... Sí, y es una excusa, digamos, la escuela es la que tiene que solucionar, y la realidad es que la escuela se muestra, estalla, porque es el lugar del encuentro. El conflicto es un conflicto social. Por Cuando ejemplo, uno asuma eso, me parece que lo vamos a poder trabajar desde otros espacios. Intentar acercar la familia más a la escuela, porque nadie suple el rol del otro. O sea, el rol de los padres no lo vamos a reemplazar nunca, ni en el ámbito educativo, ni en salud. O sea, es como que cada uno ocupa un lugar y todos tenemos que ejercer ese rol, ese granito de arena que ponemos todos, pero si alguien se corre, es muy difícil. Continuamos, establecemos una breve pausa. A nuestro regreso vamos a volver a ver qué nos dice la calle. Ya volvemos. In olden days, cycling to start was regarded as something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words now. Podríamos imitar a esos que saben de televisión y dicen que lo mejor pasa en los cortes. No es nuestro caso. Tratamos de que por lo menos en lo que ustedes están compartiendo también la pasen bien. Aquí estamos en Comunidad TVCO, como lo prometíamos, vamos a ir nuevamente a la calle. Nos gusta salir. Ahora que podemos, que la presencialidad lo permite,
andamos recorriendo las calles de este General Pico a ver qué opiniones nos entregan. ¿Y cómo fue pasar todo ese tiempo encerrado con tu familia? Al principio estaba bueno porque compartíamos cosas, pero ya al pasar del tiempo ya hubo roces, porque la familia, pero no se puede estar 100% con todas personas. Y había veces que teníamos discusiones, ese tipo de cosas, al estar todo el tiempo entre cuatro paredes todos, pero no, dentro de todo bastante bien. Que en ese lapso de tiempo creo como que se forjó más la relación y hoy tengo una relación con mi hermano. Me llevo bien con mi familia, en un momento sí hubo como un conflicto por esto del colegio. Yo siempre me fue bastante bien en el colegio, pero con la pandemia me afectó muchísimo, tanto que hasta el día de hoy me cuesta mucho concentrarme y nada, y ahí fue donde como recayó todo. Agobiante, pero también me conocí mucho más a mí misma y reconocí muchas cosas que capaz que antes no me daba cuenta de mí y creo que maduré y me encaminé en lo que a mí me gusta y al conocerme a mí creo que saqué frutos de mí y de mi familia para trabajar o hablar. Y en un momento al principio era lindo, pero después causaba muchos problemas, mucho estrés. Nada, con mi familia la pasé re bien, porque teníamos mucho tiempo juntos. ¿Y las normas que impusieron fueron obedecidas o en algún momento hubo alguna pequeña desobediencia? ¿Puedo ir presa por esto? No fueron obedecidas, más allá de que al principio cuando estaba todo muy mal, me iba de mi papá y iba de mi mamá, pero tenía el permiso. Pero después cuando se fue tranquilizando un poco salía, me juntaba con amigas y me juntaba con mi familia. Salía al kiosco con barbijo, entraba barbijo, media cuadra para llegar a mi casa, sacaba el barbijo y respiraba un poco de aire fresco caminando ahí por la vereda, que era lo que más me gustaba. Y yo estuve siempre encerrado, así que no, siempre, incluso cuando estaba un poco más suave de la cuarentena y todo, siempre lo tuve bastante respetado. Pero al principio era como todo distancia, barbijo. Después ya nada, ya pasaron unos meses y ahí ya me empecé a juntar con más gente. Sí, cumplía todas, cuando iba a un lugar me ponía el barbijo y todo lo que se tenía que hacer. Y hoy, después de todo lo que pasaste, ¿cómo aprovechás el tiempo? Y lo paso aprovechando con amigos, pasándola bien, mayormente, estar tranquilo siempre. Hace 2 años, después de lo que pasó, me metí a lo que fue la movida del freestyle, arranqué a competir y de ese día vengo casi todo el tiempo, compito, ando en skate y rancho es lo que más me gusta. La escuela, estaba todo el día en casa, me aburría, pero ahora como que salgo acá ya me puedo liberar, digamos. Después de estar tanto tiempo encerrado, tanto tiempo aburrido, siempre en lo mismo, tanto tiempo monótono, trato de hacer lo más posible con el tiempo que tengo. Pasándola con unos amigos, en sí, con mi familia y andando. Ahora empecé hace 5 meses más o menos a venir acá a andar en skate, aprendí y casi todos los días vengo acá a andar porque me gusta y es mi forma de pasar el tiempo. Los chicos han zafado, si se quiere, ¿no? Un poco decíamos esto, fuera de micrófono también lo charlábamos, ha sido, bueno, aleccionadora, ¿no? La pandemia. Sí, yo por ahí me quedo con algunas frases de lo que fueron diciendo y al principio uno de los chicos dijo, la pandemia implicó que me pueda encontrar un poco con mi familia y esto es una problemática que viene de antes de la pandemia, o sea, no es una problemática de la pandemia y me refiero al encuentro con la familia porque estamos en una sociedad muy complicada para poder acceder a derechos, donde hay que trabajar mucho tiempo, los adultos tienen que trabajar ambos y los chicos muchas veces se sienten solos en ese mundo, ¿no? Entonces, digo, al principio, más allá de que pues generó conflictos, muchos decían, significó un espacio de encuentro con la familia frente a toda esa cuestión que después con la vuelta de la normalidad, entre comillas, la nueva normalidad, volvió otra vez a funcionar como antes, ¿no? El trabajo, los tiempos y demás. Y también me quedo con lo que decían de cómo le buscaron la vuelta. Y siempre todo lo que dijeron tuvo que ver con espacios de encuentro y de pertenencia, ¿no? O sea, bueno, pertenencia a el freestyle, pertenencia a el espacio de skate. O sea, esas dos cosas me quedaron como de lo que decían los chicos y me parece genial que hayan ido a buscarlos y a escucharlos, ¿no? Se coló un poco el marginal ahí con el rancho, que decían que hacemos, y bueno, las series fueron muy importantes en la pandemia, seguro.
Un poco esto de que decías vos, ¿no? Del encuentro también con la familia, esto también hubo como muchas cuestiones que empezaron a aparecer de situaciones de violencia o de conflicto que se daban por estar, o sea, a ver, esto de poder salir a trabajar o ir a la escuela o hacer las actividades y demás, de alguna manera disimulaba, descomprimía o pasaba de alguna manera estas situaciones que por ahí todos juntos en una misma casa empezaron como a generarse situaciones en donde los conflictos y las situaciones por ahí de violencia se pusieron de manifiesto en algo que anteriormente por ahí no pasaba, o descomprimía esto de poder estar en contacto con actividades afuera. Eso también pasó y hubo mucho de esto, situaciones de mucho maltrato, de mucha violencia, que bueno, que realmente en la contracara de lo que vos decías, esto de que hubo un encuentro familiar, algunos de esos encuentros terminaron en situaciones bastante complicadas y bueno, y graves, y que los chicos empezaron a ver situaciones que no eran o que no se ponían de manifiesto tan fácilmente. Está bien, hoy al comienzo de este encuentro referías a que hay chicos que concurren por su propia voluntad al servicio. Sí. ¿Y te han tocado casos o has vivido casos en que el chico va a manifestar ser víctima de violencia? Los chicos piden asistencia y cuentan, nosotros siempre recibimos a los chicos la ley de protección de derechos, de alguna manera no nos obliga a que tengamos, digamos, a los adultos para que autoricen la atención. Si un chico viene al servicio a pedir atención, se lo recibe, se lo escucha. Siempre tratamos de convocar a los adultos responsables para que acompañen ese proceso, porque un chico no está solo y siempre está dentro de un entramado institucional, tomando a la familia como institución también. Está en la escuela, está en el club, está en la familia, entonces siempre tratamos de convocar para que las intervenciones sean interinstitucionales y realmente ese chico se sienta contenido. Pero si viene solo, es recibido igual y se lo escucha igual. Y bueno, han aparecido situaciones de violencia intrafamiliar que, bueno, que han sido trabajadas en su momento y bueno, si han tenido que ser presentadas, sí, por supuesto, también. Pero ahí es donde tienen que intervenir también otras instituciones que tienen que ver con la unidad local, la regional, porque el tema es... cuando vuelve ese chico que va a pedir ayuda, ¿a qué lugar va a volver y cómo está ese contexto para volverlo a recibir? Eso, digamos, es re importante. Sí, digamos que el chico que dio el paso para manifestar ser ese tipo de depositario de violencia, ¿a dónde regresa, digamos? Exactamente. Esto que pasa, lo trabajamos mucho en las escuelas, bueno, de hecho... Que los jóvenes y las jóvenes puedan llegar a decir, ¿no?, por lo que están pasando, a hablarlo, a reconocer cuando se es víctima de la vulneración de algún derecho. A mí me parece que lo estamos, ¿no?, un trabajo de conciencia, ¿no?, de toma de conciencia y poder encontrar por eso espacios en la escuela de escucha que los alojen y puedan hablarlo, ¿no? Espacios que a veces no hay, no están los lugares deliciamente, digamos, con posibilidad, pero bueno, la verdad es que es algo que sí, que lo veo que lo trabajamos todo el tiempo. Se advierte en el colegio como que hay una mayor conciencia, un mayor... están más consustanciados con sus derechos, con sus... Sí, la verdad es que sí, claramente. De hecho, la escuela hoy por hoy está muy demandada, uno lo dice, no en estos términos, pero siente como esa demanda de ellos y que, bueno, está permanentemente haciendo presentaciones, intervenciones en los distintos organismos. ¿Por qué? Porque los chicos expresan lo que pasa. Y la realidad es que muchas veces, y creo que en esto es acertado el aporte de esto de que en la pandemia muchos chicos, hubo distintas condiciones, y a mí me parece que es re importante decirlo, ¿no? Y hubo tantas condiciones, hay tanta diversidad
como familia y jóvenes, porque hubo gente que estaba feliz de estar adentro y poder estar trabajando y conviviendo con esta familia de nuevo, con los suyos, y hay otros que realmente la estaban pasando muy mal, y además de que no podían tal vez tener los recursos y las condiciones para aprender, ¿no? Los tiempos, pero ver las situaciones de violencia que sucedieron, y sí, la escuela hoy por hoy es como que el lugar donde ellos se expresan, y bueno, y hay que hacer lo que corresponde, ¿no? Que es intervenir. Establecemos... No, está bien. Es muy importante que se sepa que hoy los chicos pueden pedir ayuda y que no tiene que ser a un profesional específico. Y es importante que los chicos sepan eso, que su palabra vale y que es escuchada en la escuela, en actividades de la comunidad, en cualquier lugar, que siempre hay un adulto que va a escuchar y un adulto que sabe a dónde después referir esa ayuda o poder orientarlo. Pero es importante eso, porque si no los chicos ahora lo han empezado a aprender y a incorporar, pero en su momento pensaban que solamente podían ir a un hospital o a un lugar, a la unidad local con un adulto, y no es así. Los chicos pueden ir solos porque hoy tienen derechos y han empezado a ejercerlos, y está muy bueno eso. Sí, hay un punto que también considero que es re importante, que más allá del reclamo, la denuncia o la demanda de un adolescente, o bien de alguien que trabaje en una institución, que sea acompañado en ese proceso de denunciar, porque por lo general quedamos solos. Tiene que haber, digamos, un acompañamiento o sumarnos entre todos para que nadie quede solo y expuesto a una situación donde de pronto a alguien de la familia no le gustó lo que se hizo y ya quiere aplicar la violencia contra la persona que denunció. Y bueno, creo que nos tenemos que ayudar entre todos en este tema, ¿no? Que nadie quede solo a la hora de tener que dar un paso, porque muchas veces en algunos lugares tienen miedo de hacerlo, de denunciar algo que se está viendo. Entonces, por eso tiene que haber una estructura bien armada y fuerte, digamos, para poder hacerlo y que no haya miedo y que tenga el curso que tenga que tener. Muchas gracias. Sí, establecemos la última pausa en este encuentro y ya regresamos con más Comunidad TVCO. In olden days, I claimed to start it was regard to something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words now. Y aquí estamos. Lentamente tenemos que comenzar a despedirnos, pero no sin antes escuchar a nuestros invitados con una reflexión, con una palabra de aliento, porque eso tratamos de dar en temas que son tan delicados. Sin buscarlo y sin quererlo, por ahí nos pusimos demasiado serios, pero que el tema es, ¿no? Como para abordarlo con toda la seriedad. Sí, seguro. Yo, o sea, por ahí si la búsqueda es una reflexión final, siempre la esperanza en la juventud. Digamos, son una franja etaria que nos puede enseñar mucho a los adultos y que es futuro, pero también sobre todo es presente y que nos puede traer muchas, como dije recién, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Nosotros tenemos el rol de acompañarlos en ese proceso, de convivir, de generar comunidad en conjunto con ellos. Pero sobre todo, siempre esperanza en los jóvenes, eso seguro. A mí me gustaría que pensáramos en la responsabilidad de los adultos, ¿no? que estamos acompañando a los adolescentes, que no perdamos la simetría, que somos nosotros, la simetría de roles, ¿no? Ellos están esperando de nosotros, esperan nuestra mirada, nuestro acompañamiento, nuestro guía, amor, quizás. Guía, sí, orientación. Y que no perdamos esa simetría, que no nos pongamos de igual a igual responsabilizándolos de lo que pasa, sino que nos hagamos responsables de cómo los acompañamos,
¿sí? Porque ellos nos están mirando, permanentemente nos están mirando, y somos nosotros los responsables de guiarlos y de acompañarlos en esto que es crecer. Ya escuchaba en un programa a una psicóloga, bueno, muy conocida, Pilar Sordo, que ella dice, si queremos una Argentina mejor, hagamos cosas para que sea mejor. No estemos esperando que venga todo de arriba. Y me quedó eso, ¿viste? Creo que todos tenemos que seguir trabajando en lo que creemos y cómo no vamos a creer en la juventud, que es hermosa, y la fuerza que tienen los chicos, y bueno, tenemos que acompañarlos, escucharlos, que puedan seguir desarrollándose como personas y bueno, eso creo que con la seriedad que se merece, como dice Ileana, y bueno, que es una etapa maravillosa de la vida, ¿no? Que... Sí. Yo también a modo de reflexión me parece que soy una fiel defensora de la escuela como institución. Me parece que hay que también ayudar a poner en la mesa de la obligatoriedad de la escuela, la importancia de que los chicos vayan, ¿no? Los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes que vayan a la escuela, que la familia pueda acompañar en esto, ¿no? En esta responsabilidad que es, porque la escuela es un lugar, o busca ser un lugar de oportunidades también, de posibilidades, ¿no? Bueno, en el proyecto en el que estoy coordinando, pero que hay un hermoso equipo, que en este caso es en el proyecto que está en el barrio Federal, Plan Federal de acá de Pico, Escuelas I se llama, ¿no? Y buscamos eso, una escuela que tenga incluso oportunidades de esta escuela deportiva a la tarde, ¿no? Que esté mucho tiempo, porque es un lugar de encuentro, ¿no? No solo donde voy a aprender matemática, lengua y geografía, sino que también es un lugar de encuentro. Y me parece que, nada, eso es central, que los adultos, que la familia, que todos tomemos conciencia y que los chicos puedan encontrar esos referentes en las instituciones educativas. Así como uno se puede acordar de su maestra, ¿no? Que idealizaba, me parece que también los docentes, los equipos directivos tienen mucho potencial para ser esos referentes que los chicos necesitan también. Muchas gracias a los cuatro, gracias por la compañía, por estar. No, ustedes, a vos. No, por favor, nos reencontramos el próximo miércoles. In olden days, cycling starting was regarded as something shocking, but now,